Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bien, pues una vez más tengo el privilegio y el honor de poder compartir esta tarde la palabra de Dios con ustedes. Una pausa al tema, ¿verdad? Que hemos estado estudiando cada domingo, y vamos a tratar un tema diferente, ¿verdad? Vamos a dejar por el día de hoy el libro de Samuel y vamos a ir al Nuevo Testamento. Si quieren irlo buscando, Filipenses 4, versículo 10. Por ahí vamos a estar estudiando. Filipenses 4, verso 10 al 20. Ahorita que el ritmo cardíaco regrese a su normalidad, continúo hablando. Eh, ya lo tienen por ahí, ¿verdad? No sé si en alguna ocasión les haya tocado ver un video. Bueno, hay varios, pero este video en particular, cerca de un niño, no sé, tendrá unos 6 años, 7 años, que de regalo de Navidad, creo, le entregan su paquetito, ¿no? Su regalito, y el niño está muy, muy entusiasmado por abrir su regalo y pues sus familiares, sus papás, yo creo, también están muy animados para que lo abra y el niño quiere como abrir bien, romper bien el papel y y ahí su familia le rómpelo, rómpelo, etcétera, ¿no? Y el niño está todavía con cuidado, pero con una expectativa, ¿no? De ese regalo que acababa de recibir. Y cuando ya por fin abre el paquete, se encuentra una banana. ¿Han visto ese video? ¿Y recuerdan la reacción del niño? Bueno, esa es otra versión. Eventualmente sí, cualquier versión se lo come, ¿verdad? Pero en esta versión el niño se pone contentísimo. Uno dice, ay, qué gacho. No, el niño está contentísimo porque es una banana, es un regalo. Es enternecedor, ¿verdad? Conmueve este niño en su simpleza, en su sencillez, el cómo reacciona, cómo se le iluminan los ojos y cómo tiene esa cara de gratitud tan hermosa, ¿no? También hay otros videos que es exactamente todo lo contrario, ¿verdad? Que le regalan el PlayStation, pero lo quería de otro color y hace el berrinche, ¿no? Bueno, también a manera de contraste y con mucha mayor frecuencia, vemos el polo opuesto de la queja, ¿sí? En redes sociales es muy común ver comentarios de quejas por todo, ¿no? Alguien publica que se hizo tal obra y los comentarios son mayormente negativos, pero se tardaron mucho, va a costar mucho, robaron el dinero. Siempre hay manifestación de una queja, de una crítica hacia todo. Si se hizo porque se hizo, si no se hizo porque no se hizo, y es difícil, ¿verdad? Llegar a un punto en el que ellos puedan quedar satisfechos, ¿no? Ahora, el problema es que los quejumbrosos tienen una audiencia que está muy atenta y que va reproduciendo ese mismo mensaje de inconformidad, ¿verdad? Y también lo repite. A veces ni siquiera lo entiende, pero sí, sí es cierto, está mal, ¿verdad? Y observan la parte negativa. Y a veces que no tenemos que ir a las redes sociales, a veces ahí en nuestro hogar también, ¿verdad? A veces cuando alguien hace algo por nosotros, nuestra primera expresión es, pero faltó esto, le faltó la sal, le sobró la sal, le faltó el azúcar, le sobró el azúcar, está muy caliente, está muy frío. Sí, hay una expresión, ¿no? De queja que sale de una manera muy, muy pronta, muy, muy rápida. Este, en este video del niño, lo único que escuchamos es gratitud, ¿verdad?
no nomás se escucha, se ve, se expresa, ¿verdad? Con su rostro, con ir hacia sus familiares a abrazarlos, ¿no? En gratitud. Muy contrastante ambas actitudes. Ahora, desafortunadamente, existe también quejumbrosos entre los cristianos, ¿verdad? De igual forma, hay queja, por todo, por el horario, muy temprano, muy tarde. Siempre hay oportunidad, ¿verdad? Y la aprovechamos, manifestamos una queja y hacemos a un ladito la bendición y nos enfocamos en lo que está mal, con aquello que no estoy conforme. Un autor que se llama Jeremiah Burroughs tiene un libro que se llama El contentamiento cristiano y dice que un espíritu quejumbroso lo infecta todo. ¿Sí? Una vez que inicia, se vuelve cada vez peor. Es una enfermedad. ¿Sí? Pero también nos habla de otras consecuencias que puede manifestar el quejoso, puede experimentar el quejoso. Primero, tenemos que estar conscientes de que quejarse involucra rebeldía contra Dios. Por ejemplo, cada vez que los israelitas, ¿recuerdan? Se quejaron, y que si se quejaron los israelitas, ¿verdad? Cada cierto tiempo Dios lo reafirmaba y al poco tiempo ya estaban otra vez en espíritu de queja. Y se manifestaban contra Aarón y contra Moisés y reclamaban cuanta cosa podían reclamar. Pasaron 40 días, ¿verdad? En donde Moisés está tratando con Dios y fue demasiado para los israelitas y exigían ya un cambio. 40 días después de años en esclavitud. Ahora, el problema con esto es de que Dios tomó las quejas de Israel como dirigidas a él mismo. Y en su palabra, en Números 14:26, se los leo, dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Y es el pueblo de Israel estaba pensando, es que Moisés, es que Moisés, es que Aarón, es que Aarón. Queremos otra vez las cebollas y aquellas cosas, ¿no? Pero Dios dice, esa queja es contra mí. ¿Cuánto nos habíamos percatado de eso? Quejarnos también nos hace inútiles en el servicio a Dios. ¿Cómo dar un consejo? ¿Cómo orar por alguien? ¿Cómo animar a otro si tu espíritu de queja y de inconformidad es lo que domina tu vida? ¿Cómo vas a decir, mira hermano, espera, se está organizando, se está haciendo, Dios va, cuando tú mismo estás quejándote por lo mismo? El quejoso o el quejarse también es una marca clara de ingratitud. Y la Biblia considera la ingratitud como un pecado. A veces para nosotros es una expresión, es que no estoy de acuerdo, es que no me gustó, es que debería hacer esto, debería hacer aquello. Pero estás de esa forma y con esas expresiones que se podrían pensar inofensivas, mostrando tu ingratitud. Recuerden que es lo único que merecemos. Y si Dios a través de sus medios hace algo para bendecirlos, lo único que pudiera resultar de nuestra vida, nuestra expresión, sería que gratitud. No tiene lugar la queja. Ahora, los creyentes quejumbrosos no tienen agradecimiento por las numerosas bendiciones que cada día, cada minuto, cada segundo estamos recibiendo de parte de Dios. Algunos dicen que necesitan, no sé, alguna mayor eminencia dentro de la iglesia, pero quizá su fidelidad en el ministerio que tienen no es del todo la que se espera.
Los creyentes pueden ser ingratos en esta forma. ¿Sí? Y el problema es que sus espíritus se han amargado tanto que ya no pueden disfrutar la bondad de Dios. Dios espera que los creyentes estén agradecidos y que le alaben por todo lo que Él nos ha dado. Amén. Y en esta tarde estudiaremos este pasaje de Filipenses 4, del 10 al 20, y vamos a encontrar características del cristiano agradecido. Y también vamos a encontrar aquí el secreto para tener contentamiento en toda circunstancia. ¿Le interesa ese secreto, hermano? Porque si acaso, ¿verdad? Ese espíritu quejumbroso está queriendo tomar control de nuestra vida, hoy puede ser ese día, y mi oración es que de estas características que vamos a platicar esta tarde, usted se pueda identificar con algunas de ellas y decir, gloria a Dios, yo tengo eso, yo hago eso, yo actúo de esa forma, y que cuando se topen con una que no, digan, Señor, perdóname, déjame trabajar, ayúdame a trabajar en esto para que pueda yo reflejar esa característica en mi vida. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias, Señor, porque cada día manifiestas tus bendiciones en nuestras vidas, Señor, y no tenemos ni tendremos jamás cómo pagarte, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Pedimos en esta hora, Padre bendito, que nos guíes a través del estudio de tu palabra y que nos ayudes a entender, Padre bendito, que lo único que podemos expresarte a ti con nuestra vida, con nuestra conducta, es gratitud, Señor. Gratitud porque nos rescataste, Señor, de la condenación eterna. Y gratitud, Señor, porque cada día nos das exactamente lo que necesitamos, Señor. Como confío, Señor, que en esta tarde y a través de este estudio nos des a cada uno de nosotros exactamente lo que necesitamos. Cristo Jesús. Amén. Entonces, Filipenses 4, del 10 al 20. Dice la palabra de Dios, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta carta Pablo tenía varios asuntos que tratar con los filipenses, y ya en esta última porción de la palabra quiere mostrar su gratitud, ¿verdad?, por lo que ellos habían hecho a favor de su ministerio.
De hecho, era un muy profundo agradecimiento él sentía por el sacrificio que habían hecho los filipenses para poderle ayudar. Vamos a través de estos pasajes, vamos a ir descubriendo estas características de un cristiano agradecido. Y no quiere decir que sean las únicas características que pueda haber, pero estas son las que nos revela, según el estudio de la palabra que yo pude hacer, son las que revelan estos 10 versículos. Y vamos a poner atención en el versículo 10, donde dice: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Analizando este texto y pensando, ¿verdad?, en esa gratitud, en la forma en que manifiesta su gratitud Pablo, y notando que dice: me gocé en el Señor. Más adelante quiere dejar claro, Pablo no quiere que los filipenses vayan a tomar a mal su mensaje, al contrario, quiere animarlos. Pero a través de esta expresión, en gran manera me gocé en el Señor, nos muestra una característica del cristiano agradecido, que es que se goza en la obra que Dios hace a través de sus hijos. Miren, la iglesia de Filipos, ahorita vamos a ver este punto, a ver cómo es que este versículo nos refleja eso. La iglesia de Filipos ya había participado antes en apoyar económicamente el ministerio de Pablo. Lo podemos ver un poquito más adelante en el versículo 15, ¿verdad? Dice el versículo 15: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo a razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo tenía presente esa ayuda. Ahora, Filipos era una iglesia que había pasado por grandes pruebas, estaba en una profunda pobreza, pero a pesar de esas circunstancias, habían sido tan generosos, que habían dado con tanto gozo, que Pablo no sentía otra cosa más que gratitud. Segunda de Corintios 2, si pueden ir rapidito, Segunda de Corintios 2, 8, 1. Vamos a recordar unas expresiones de Pablo acerca de precisamente esta iglesia. Segunda de Corintios 8, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia, pues es la iglesia de Filipos y de Tesalónica. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aquí está hablando de la iglesia de Filipos. ¿Sí? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. El 4 dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Cuando Pablo inicia su ministerio, la iglesia de Filipos apoya, ¿sí?, y enviaba. Pero hubo algunas circunstancias, ¿verdad?, que durante algún tiempo les impidieron a los filipenses seguir dando ese soporte a Pablo. Y Pablo reconoce esto, ¿verdad? Y dice de nuevo el versículo 10: me gozo en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Otra vez retomaste ese cuidado. Ya lo habías hecho antes y de nuevo lo estás
lo estás haciendo? Hubo circunstancias por las que no lo podían hacer y Pablo lo entendía, pero el cuidado de los filipenses por Pablo había revivido, había florecido, había dado un fruto nuevo, y el gran gozo de Pablo se centra en el Señor, porque Dios mismo fue quien revivió ese deseo en los filipenses. Les proveyó los recursos necesarios para apoyar y permitió esa oportunidad. Pablo entendía que todo esto era una obra de Dios a favor de él y su ministerio, utilizando a los filipenses, la fidelidad y el amor fraternal de los filipenses. Pablo no estaba enfocado en la ofrenda enviada, ¿sí? Aunque seguramente le cayó de perlas, le sirvió mucho, ¿verdad? Porque recuerden, Pablo estaba encarcelado en Roma. Ciertamente no fue como las cárceles que sufrió posteriormente, tenía visitantes, estaba en una casa, aún así estaba limitado, ¿sí? Entonces esa ofrenda fue una ofrenda muy bien recibida. Sin embargo, el mayor sentimiento de gozo y gratitud de Pablo era al reconocer que los filipenses habían sido instrumentos dóciles en las manos de Dios. Otra vez, la característica del cristiano agradecido es que se goza en la obra que Dios hace a través de sus hijos. Dios estaba obrando a favor de Pablo a través de los filipenses. Y más adelante vamos a ver cómo él reconoce eso. Él estaba esperando la ayuda, él estaba confiando en que Dios proveería. Y se goza cuando ve que, Señor, no me has desamparado, y usa a los filipenses. De esta forma es que Pablo recibe la ofrenda como si fuera un regalo de amor directo de Dios. Cada bendición que recibimos viene directo de Dios a través de todos los medios que Él quiera utilizar. Amén. Pablo sabía que los filipenses deseaban seguir enviando su ayuda. Dice, y estabas solícitos, estabas deseosos, pero por alguna razón faltaba esa oportunidad que Dios, ¿verdad?, en su perfecta voluntad y su dominio de las cosas, pudo formular, ¿verdad?, para que pudieran enviar a Epafrodito y enviar esa ofrenda a Roma. Comentarista Lawrence Richard dice, como cristianos, cuando nos ocupamos de la vida del prójimo, encontramos que nos invade el gozo. Cuando dejamos de ocuparnos únicamente de nosotros mismos y nos ocupamos en la vida de los demás, eso trae gozo a nuestra vida. Nos une ese sentimiento de hermandad, de comunidad, al observar el crecimiento de cada uno en el Señor. Las personas a las que amamos, ¿verdad?, se convierten en una fuente de gozo constante y de gratitud constante. Aún más cuando vemos que Dios las está utilizando para sus propósitos divinos. Entonces esta característica de gozarnos en la obra que Dios hace a través de sus hijos nos debe de llevar a pensar siempre en que debemos dar gracias a Dios porque usó los medios que Él dispuso para bendecir nuestra vida. Amén. Dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él acaba de decirles, al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, ¿verdad? Estoy gozoso, estoy contento porque por fin llegó esta ayuda. Pero es cuidadoso decir, pero no se preocupen. No se preocupen, no vayan a pensar, no se vayan a sentir mal, decir, y nos tardamos, hubiéramos hecho esto, hubiéramos hecho aquello. No, dice, no lo digo porque tenga escasez. ¿Sí? Él quiere reafirmarlos. ¿Sí? No quiere que se tome equivocadamente su expresión, ¿verdad? Dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Pablo no manifestó su queja cuando recibió su ayuda, ¿verdad? Él no dijo, por fin se acordaron de mí.
Se habían tardado, habían pasado más de 5 años en que no sabía nada de ustedes, ¿verdad? No hubo una expresión de queja, hubo una expresión de gozo, de alegría, de gratitud. ¿Sí? Pablo tampoco les envió una lista de todo lo que necesitaba, ¿verdad? Ni siquiera les insinuó algo como eso. No era necesario porque él confiaba en la provisión oportuna, necesaria y suficiente de parte de Dios. Otro comentarista, René Zapata, nos explica que cuando nosotros buscamos la respuesta sugiriendo el camino, no podremos asegurar si fue Dios quien contestó o nosotros mismos. ¿Sí? Por ejemplo, la oración de Agur en Proverbios 38 dice, manténme del pan necesario, dice en esa oración, pero no sugiere qué pan, ni cuánto pan, ni de qué sabor debía ser el pan, ¿sí? Tampoco se le insinuó a un panadero conocido, dice el comentarista, ¿no? Como cuando decimos, qué bendición sería tener esto, como esto que está aquí, pero si quiero hubiera alguien, ¿no? Si lo recibimos, gracias Señor, pues le dijiste casi a la persona que te diera aquello, ¿no? Que te regalara aquello. Entonces, la confianza en que al manifestar nuestra necesidad a Dios, Dios va a proveer sin tener que insinuar a nadie, sin tener que mandar listas a nadie, ¿no? Dios puede atender la necesidad solo, no necesita de este tipo de ayuda, ¿no? Un cristiano que es agradecido por la provisión de Dios, sea escasa o sea abundante, es un cristiano que ha aprendido a tener contentamiento. Sin gratitud no puede haber contentamiento. Otro comentarista nos dice que el contentamiento no es simplemente estar resignado a la escasez, a la pobreza, a la dificultad, ni tampoco es un estilo de vida que adopta únicamente vivir de esa forma, vivir de la pobreza. Más bien es una actitud de plena libertad ante los bienes materiales. ¿Sí? Ustedes saben, cuando hablamos de mayordomía, cómo es precisamente la falta de contentamiento la que nos hace caer en una serie de errores, ¿verdad? De malgastar, de gastar más allá de nuestras capacidades, de buscar desenfrenadamente aquello que necesitamos y dejar de confiar en la provisión de Dios y sobre todo dejar de ver que la provisión de Dios es suficiente. Lo que Dios permitió que recibiéramos es lo que Dios sabe que necesitábamos. Entonces, una segunda característica, pues, es que el cristiano agradecido manifiesta contentamiento, cualquiera que sea la situación. Dice el verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. El verso 13, ¿verdad? Un versículo muy, muy conocido por todos nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Pablo manifiesta algunos contrastes. Vivir humildemente, vivir en abundancia, estar saciado, tener hambre, tener abundancia, padecer necesidad. Cada una de estas circunstancias Dios las permite para formar nuestro carácter cristiano. Dice el versículo, sé vivir, sé tener, en todo estoy enseñado. ¿Qué quiere decir? Que aprendió. Que quizás su forma natural, inicial, ¿verdad? Esto le costaba trabajo, pero aprendió. Así como nosotros necesitamos aprender. ¿Aprender a qué? A estar agradecidos viviendo en la plenitud de Cristo, que es la tercera característica. El cristiano agradecido vive en la plenitud de Cristo. Pablo aprendió a vivir con gozo y gratitud sin importar sus circunstancias. Y no nomás porque lo decía y lo predicaba a otras iglesias, a otros hermanos, sino porque él lo manifestaba, lo ponía en clara evidencia. Si recordamos lo que sucedió allá en el libro de los Hechos, ¿no? Cuando él y Silos fueron encarcelados.
¿Qué hicieron estando en la cárcel, verdad? Cantaban himnos a Dios como una expresión de que de gratitud ante cualquier circunstancia. Una cosa es decir gracias y otra cosa es manifestarlo con tu vida, dejarlo tan claro con tu vida, ¿no? Ahora, quizá nosotros deberíamos meditar un poco en nuestra respuesta ante ciertas circunstancias que llegamos a experimentar. Por ejemplo, cuando nosotros mismos padecemos necesidades, ¿cómo respondemos? ¿Surge la queja? ¿O confiamos plenamente en Cristo para que supla conforme su gracia y su misericordia? ¿Cuál es nuestra respuesta? Sabemos lo que debemos de decir, pero ¿cómo es que actuamos? ¿Qué es lo que manifiesta o qué es lo que dice nuestro actuar cuando estamos pasando por una necesidad? Quizá una necesidad apremiante. Cuando estamos padeciendo eso, ¿acaso buscamos aprender de esta situación para crecer en nuestro carácter cristiano? ¿Nos damos cuenta de lo que Dios quiere enseñarnos a través de esa necesidad que estamos experimentando? ¿Somos capaces de hacer una pausa y ir a las promesas que Él da en su palabra para encontrar ahí el consuelo, para encontrar ahí la esperanza, para encontrar ahí la respuesta? ¿O nuestra respuesta es la desesperanza, el temor, la aflicción, el estrés? Sin duda, hermanos, que pasar por cualquiera de esas situaciones, ¿verdad? A veces es enfermedad, a veces es pérdida del trabajo, del ingreso, a veces es una combinación de todo eso. Sin duda que es difícil cuando estas circunstancias vienen a nuestras vidas y, y, y responder de la forma correcta, no todo el tiempo lo logramos hacer, ¿verdad? Pero ¿cuál es el secreto para poder vivir en victoria cuando pasamos por necesidad? ¿Cuál es ese secreto que nos revela la palabra de Dios? La Biblia textual, que está basada en el texto crítico, dice en el versículo 13, bueno, sí, es una combinación del 12 y el 13, dice, en todo y por todo he aprendido el secreto. Todo lo puedo en Él que me fortalece. El secreto es la dependencia de Cristo. Cuando dependemos en nuestras propias fuerzas y capacidades, es claro, nuestras propias fuerzas y capacidades quizás fue las que nos metieron en esos problemas en primer lugar, ¿verdad? Y ahora esperar que a través de esas mismas fuerzas, capacidad, inteligencia, etcétera, vamos a salir, pues es un poco absurdo. Es en la fuerza del Señor. Pablo confiaba en que Cristo es mayor que cualquier circunstancia que se puede interponer, ¿verdad? Que puede impedir el gozo de hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, la fe de Pablo se fortalecía y podía esperar confiadamente esa provisión divina. Cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿qué le fortalece? ¿Qué es lo que está fortaleciendo? ¿Qué es lo que se está fortaleciendo? En este caso, en Pablo. Pablo no se estaba convirtiendo en un superhumano, ¿verdad? Que era capaz de soportar hambre debilitante, ¿verdad? O que no le dolían los azotes o el estar aislado de todo el mundo. Sufría. Entonces, ¿qué era lo que estaba siendo fortalecido? Era una seguridad que brota de la fe en Cristo, porque de Cristo viene esa fortaleza. Si, si vemos
a un cristiano que no ha comido en muchos días y además padece alguna enfermedad, ¿cómo podemos saber que está siendo fortalecido por el Señor? ¿Cómo podemos nosotros saber que en realidad está siendo este versículo, ¿verdad? Su realidad. Dice, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo sabemos, hermanos, que realmente esta persona está siendo fortalecida por, por el Señor para soportar esas crisis, esas necesidades, esa hambre, esa enfermedad? Porque repite el versículo muchas veces, ¿no? Lo que nos dice que está tomándose de esa fuerza, está agarrándose de Cristo y confiando en que Cristo obre en esa necesidad, es su actitud de gozo y gratitud ante la circunstancia. Amén. Porque confía en que Dios obrará conforme a su gracia y su misericordia. Esa confianza es la que hacía que Pablo y Silas cantaran en la cárcel, en aquel calabozo frío. Quizá a nosotros no se nos hubiera ocurrido ponernos a cantar en medio de la desgracia de estar encarcelado y aislado, ¿verdad? Pero esa confianza de que Dios va a obrar, Dios va a hacer su voluntad y se va a manifestar de una forma. Eso es lo que fortalece, su fe es la que está fortaleciéndose, su confianza en la obra de Dios. En ocasiones nosotros podemos decir gracias, pero por ningún lugar se nos ven las gracias, ¿sí o no? ¿Sí? A veces escuchamos, sí, estamos muy bendecidos. Doy gracias a Dios porque ¿dónde están esas gracias, verdad? ¿Dónde están no nomás en tu expresión, sino en tu forma de vivir, en nuestra forma de vivir? ¿Cómo manifestamos esa gratitud? ¿Cómo manifestamos el que vivimos en la plenitud de Cristo y Cristo es suficiente? Ver a Dios obrar a nuestro favor siempre debe ser motivo de gozo y gratitud. Además de que fortalece de una forma muy importante nuestra fe. Otro comentarista que estuve leyendo dice, Pablo llevaba toda la necesidad a Cristo, acudía a Él confiadamente. Estamos hablando de fe y cada que Cristo, ¿verdad?, obraba, obviamente que esa fe aún más se fortalecía. Cualquiera que sea la necesidad por la que estemos pasando, tenemos que buscar esa plenitud de Cristo porque Él es el que va a proveer, ¿no? La provisión está en el poder de Cristo que nos fortalece para soportarlo todo. Y sabemos que lo estamos soportando todo porque nuestra actitud es una actitud de confianza, de gozo, de gratitud. Quizá es una de esas características, ¿verdad? Que yo en lo personal, ¿verdad? Necesito trabajar, eh, confiar en la plenitud de Jesucristo. Verso 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. 15:16 continúa, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Pablo reconoce el esfuerzo de los filipenses que aún estando en esa pobreza que les comentaba y estando con tantas limitaciones, estando a las distancias a las que estaban, aún así habían dado de forma abundante para el ministerio y la predicación del evangelio. Y lo que está haciendo Pablo aquí es precisamente mostrarnos otra característica del cristiano agradecido, que es que expresa su gratitud. Da gracias, dice, ¿verdad? Y muestra su gratitud. ¿Sí?
Aquí está reconociendo. Ahí es, en el 14 dice, sin embargo, bien hiciste. Primero les está diciendo, qué bueno que por fin retomaron su cuidado de mí. No se preocupen, he pasado por todo, Cristo me fortalece. ¿Sí? Estoy en plena confianza de que habría yo de salir adelante, pero dice, qué bueno. ¿Por qué? O sea, ¿por qué está tan agradecido? Porque ellos han tomado de nuevo. Bueno, porque sabe que Dios está obrando en medio de eso, porque es Dios quien está utilizando a los filipenses, quien está haciendo que el propio carácter de los filipenses, carácter cristiano de los filipenses, crezca a través de su servicio. En este caso, apoyando a la obra de Pablo, ¿no? Que era precisamente la propagación del Evangelio. Pablo reconoce pues ese esfuerzo, le reconoce que lo hicieron una y otra vez, dice. Aun cuando otras iglesias quizá con más capacidad no lo habían hecho. Vemos aquí cómo Pablo es congruente con sus propias enseñanzas, ¿verdad? Porque no vayan ahí, pero se lo leen en Colosenses 3:15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados a un solo cuerpo. Y lo dice, y sed agradecidos. Pablo constantemente estaba enseñando la importancia de ser agradecidos. Colosenses 3:17, un par de versículos más, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dar gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos y que demos, que expresemos nuestra gratitud a aquellos que nos han bendecido. Qué importante, hermanos, es expresar gratitud, tanto a Dios como a quienes Él utiliza para bendecir nuestras vidas. Una vez más, recordemos que no merecemos nada de lo que hemos recibido de parte de Dios. Es su gracia que claramente está obrando cada día, lo que nos debe de llenar de esta gratitud y reconocimiento de su amor y su grandeza. El cristiano que expresa su gratitud cada día cuenta sus bendiciones y da gracias a Dios y a los que Él utiliza para bendecirle. Dice verso 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El cristiano agradecido, quinta característica, dice, no busca provecho personal. Pablo no expresa su gratitud por propia conveniencia. Oye, pues les voy a comentar, qué bueno que lo retomaron, pues les voy a dar gracias por todo lo que han hecho, les voy a recordar desde cuándo lo están haciendo para animarlos a que sigan dando. No es un trabajo aquí de manipulación, ¿verdad? Para decir, mira, vas a recibir más bendiciones de Dios si tú sigues dando al ministerio. No, no es lo que él está buscando, su propia conveniencia. Al contrario, él está buscando que Dios les cuente su generosidad como fruto y que Dios mismo reciba ese fruto, dice aquí, como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El foco de Pablo era que los filipenses siguieran dando fruto a Dios. De nuevo, aquella ayuda económica recibida les sería de gran ayuda, les sería de grande bendición. ¿Sí? Pero el corazón agradecido de Pablo era porque Dios estaba obrando a través de esta iglesia, ¿sí? Y más fruto sería contado a su favor. Es gozarnos cuando, esto tiene que ver con gozarnos cuando vemos que Dios está utilizando a alguien para su obra, para sus propósitos divinos y está dando fruto.
A veces tendemos a concentrarnos, ¿verdad?, en lo que nosotros, en lo poco, en mucho fruto que podemos nosotros llegar a dar, pero qué importante es también buscar el provecho de otros, que otros puedan beneficiarse, que otros puedan dar fruto, crear circunstancias en las que nuestros hermanos puedan producir fruto al Señor. Buscar esas oportunidades. Pablo dice, no ocupo más. Todo lo he recibido, dice el verso 18, y tengo abundancia. Estoy lleno. ¿Será, estando en la cárcel, será así? ¿Será que tenga abundancia? ¿Esté lleno? ¿Verdad? Probablemente no se estaba refiriendo a lo económico, a las cosas que estaba recibiendo, al alimento que tenía, todo eso. Estaba lleno de estas bendiciones de saber que Dios estaba obrando a través de estos hermanos. Y también su fe estaba siendo fortalecida porque él confiaba plenamente en que Dios obraría también a su favor. Recuerden, él estaba confiado en la plenitud de Jesucristo. Él dice, Cristo es suficiente, Cristo conoce mi necesidad, Él va a suplir mi necesidad, y cuando ve que llega la ayuda, una vez más confirma, mi fe está puesta en quien debe estar puesta, el único que puede atender mis necesidades, ¿sí? Y ahora veo que mis hermanos filipenses están dando fruto para el Señor. Verso 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo podía expresar esto porque era un testigo fiel, ¿verdad?, de esta promesa. Él lo había experimentado esto muchas veces, la provisión de Dios oportuna y suficiente. No solo en lo material, sino dice en toda situación, en toda circunstancia. Y ahora anima a los filipenses y a todos los cristianos que hemos podido leer esta carta, recordándonos que Él suplirá todo lo que nos falte para nuestras necesidades, las materiales y las espirituales, las cuales están cubiertas en abundancia por medio de Cristo. Entonces, características del cristiano agradecido, que muestra gratitud, se goza en la obra que Dios hace a través de sus hijos, manifiesta contentamiento, lo que recibe es suficiente, lo que falta es justo. Está agradecido y vive en la plenitud de Cristo. Sabe que Cristo suplirá, lo fortalece y lo manifiesta con una actitud de precisamente gratitud y de gozo. El cristiano agradecido expresa su gratitud, articula esas palabras y lo hace con sinceridad y con deseo de bendecir al hermano, a la otra persona, ¿verdad? Y el cristiano agradecido no busca provecho personal, no busca su propio beneficio, sino busca fruto que abunde en la cuenta de los hermanos. Aunque sabemos, ¿verdad?, que hay necesidades, todo tipo de necesidades, las necesidades materiales, físicas, ¿verdad?, de salud, etcétera, las espirituales. La principal necesidad del hombre por encima de todas esas es recibir el perdón de Dios por sus pecados. Y Dios mismo ha provisto el medio para que el hombre reciba ese perdón, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Una persona nunca podrá saber, nunca podrá
estar verdaderamente agradecido hasta que no experimente el recibir el favor inmerecido de parte de Dios, el perdón de sus pecados. Dios dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, dice, y su palabra no está en nosotros. Hoy es un día en el que podemos realmente meditar y pensar, si acaso mi espíritu es un espíritu de queja, de inconformidad, si no he valorado la obra de Cristo en la cruz por mí, es porque quizá no haya habido todavía arrepentimiento en mi vida. Y el llamado en este momento es para que meditemos. Cada uno de nosotros pensemos, he desarrollado, muestro un carácter de gratitud. ¿Acaso necesito confesar algún pecado? ¿Acaso necesito ir a Dios y pedir perdón? Porque lo único que veo es aquello que produce queja en mí. Les animo a orar y hacer estas cuentas con Dios y pedirles que nos dé este carácter, pedirle que nos dé esta oportunidad. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor te doy porque, Señor, tu amor, tu gracia y tu misericordia se manifiestan cada día, Señor. Doy gracias, Señor, porque tú hiciste todo, Señor, por nosotros. Tú fuiste a quien ofendimos, Señor, y tú fuiste quien entregó a su Hijo para poder reconciliarnos contigo, Señor. Yo te pido, Señor, que aquí en este lugar, en esta tarde, hay alguien que aún necesite, Señor, expresar, Señor, su arrepentimiento, Señor, por su pecado. Que tú permitas, Señor, que tu Espíritu Santo obre en su vida y venga ese arrepentimiento, Señor, y pueda poner su fe y su confianza en Jesucristo. Hoy, Señor, es el día, hoy es la oportunidad. Hoy, quienes están escuchando, es el día de salvación para quienes aún no han creído en Jesucristo. Y para los que hemos creído, Señor, te ruego que nos ayudes a tener esta actitud, este espíritu de gratitud, Señor. Que cada día contemos nuestras bendiciones, que seamos conscientes, Señor, de todo lo que tú nos das, todo lo que tú haces por nosotros, todo lo que tú haces para bendecir nuestras vidas, Señor, y que nuestras expresiones de gratitud no sean expresiones vacías de palabras únicamente, Señor, sino que lo mostremos con nuestra conducta, con nuestro deseo de que haya fruto en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos, Señor. Que realmente vivamos creyendo en la plenitud de Cristo, sirviéndote, Señor, y buscando siempre, Padre Santo, el que tu evangelio sea predicado al Dios y Padre nuestro. Sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.